Yo cuando vine a España tuve que sacarme el carnet. Yo veía gente de otros lugares donde se les convalidaba y no tenía que hacer nada, pues yo tenía que, después de 20 años de conducir, tenía que aprender otra vez, tenía que sacarme el carnet. Y claro, como sabemos, para sacarse el carnet hay dos exámenes, está el teórico y el práctico, ¿vale? Los dos en España son difíciles. Algunos han dicho incluso más que para ser abogado. Los dos son difíciles, pero yo creo que el práctico es más difícil, porque poner en práctica lo que sabes en tu mente, lo que has aprendido, ponerlo en práctica es más complicado. Y es lo mismo en nuestra vida como creyentes. Podemos conocer la palabra, podemos, sabemos lo que Dios quiere que seamos, cómo quiere que seamos. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos o no hagamos. Podemos saber de Dios y sus atributos. ¿Y cómo es? Podemos saber, Dios es soberano, Dios es bueno. Podemos saber y conocer todo ello. Pero es mucho más difícil cuando pasamos por las pruebas, cuando pasamos por las dificultades, vivir la fe de decir, esto no me gusta, no lo entiendo, pero Señor, tu voluntad sea hecha. Es otra cosa vivir la fe, es otra cosa lo práctico. Por ello el tema hoy, es eso, ¿no? De la importancia de vivir la fe efectivamente en el día a día, sabiendo que Dios puede crear, Dios puede restaurar, Dios puede cambiar todo de la nada o de lo poco. Y el título del mensaje hoy es eso, de lo poco. Si tienes tu Biblia, busca en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 31 al 46. Marcos 6, 31 al 46. De lo poco. Tenemos varios ejemplos en la Biblia donde Dios crea algo de la nada o de lo poco multiplica. En el principio, en Génesis, en el comienzo, en la creación, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Ahí dijo Dios. Y después, y dijo Dios, sea. Y dijo Dios, la palabra de Dios. Había tinieblas sobre el abismo. En Juan dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Hablando de Jesús. Las tinieblas no prevalecen contra Jesús. La oscuridad no prevalece contra Dios. Las cosas que están pasando en tu vida no prevalecen contra la voluntad de Dios. Jueces, Gedeón, ¿os acordáis de Gedeón? ¿Sí? Pues algún día haremos. Pero Gedeón se enfrentaba a una batalla con el pueblo de Israel y tenían miles y miles de soldados, se estaban preparando, tenían el ejército. ¿Y sabes lo que dijo Dios a Gedeón? Dijo en Jueces 7:2, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso, sois demasiados. Claro, humanamente, ¿no? Pero Señor, igual yo pensaba que me faltaba, ¿no? No dice la Biblia. Dios, de a poquito, pues va liberando gente, va con ciertas pruebas, va quitando soldados del ejército. Y en el versículo 6 de ese capítulo, acaban de miles y miles y miles, acaban con 300 hombres. Y dice Dios: con los 300 hombres los libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo que se vaya cada uno a su lugar. Con lo poco. Y uno de mis favoritos, si estás aquí, estás cansado, cansada. Dice de Dios en Isaías 40, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. A ver, ¿quién es matemático aquí? A ver, léelo otra vez, ¿no? Pero eso es Dios. No hay nada, pues Él multiplica de la nada. Y lo vemos en el pasaje de hoy. Poquito contexto. Está Jesús aquí, está por hacer un milagro. Herodes había matado a Juan el Bautista, había mucho movimiento, había muchas cosas. Jesús, el nombre de Jesús estaba escuchando más y más. Y Jesús había enviado a los discípulos de 2 en 2 a ir a las aldeas.
a predicar. Y antes del pasaje de hoy, los discípulos habían vuelto, como de un viaje largo, cuando vamos a un viaje largo. Ahí no era en coche, ahí caminando con las sandalias y todo lo que había. Y volvieron cansados. Y volvieron a Jesús para darle un informe, para decirle, mira Jesús, tú nos enviaste aquí, 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 y esto es lo que ha pasado. O lo que no ha pasado. Y Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Estáis cansados. Vamos a descansar. Vamos a descansar. Entonces, ellos emprenden un viajecito para ir a descansar. ¿Y qué hace las multitudes, la gente? Les sigue, se adelantan. Y ahí vamos a leer. Marcos 6, versículo 31. Jesús, hablando primeramente, dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Había multitudes que estaban tratando de ver a Jesús, de oír a Jesús. No tenían ni tiempo de comer. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Ahora, creo que eran como 12 kilómetros en barco. Bueno, igual en el barquito descansaron un poco, pero no tuvieron tiempo, porque las multitudes presionaban, las multitudes se adelantaron a buscarles. 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Imaginaos, Jesús empieza a enseñar y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, o sea, tomó un tiempo para enseñar, sus discípulos se acercaron a Él, a Jesús, diciendo, el lugar es desierto, la hora ya es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo Jesús, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios, creo que era el salario de un día, imagínate, 5.000 personas o más, y les demos de comer. 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Había mujeres, había niños, pero se reconoce por lo menos 5.000 hombres. Mucha gente con unos pocos panes y peces. Jesús, de lo poco, hace un milagro. La resurrección y la alimentación de los 5.000 se refleja en cada uno de los 4 evangelios. Son los 2 milagros que se reflejan ahí. Y es un milagro, este es un milagro que nos asombra y que reconocemos el poder de Dios como debemos. Pero es importante reconocer que el milagro de la alimentación de toda esta gente no era el enfoque de Jesús. No era lo principal de Jesús. Jesús quería enseñarles a sus discípulos y a nosotros hoy el trasfondo y el proceso antes del milagro. En ese tiempo, en ese proceso, en esa situación, es donde Jesús iba a ayudar a sus discípulos a crecer en la fe. Lo que nos enseña Jesús en este pasaje, más allá de un milagro, nos debe de llevar a una fe más madura. Hay por lo menos 5 enseñanzas para los discípulos aquí y para nosotros hoy. La primera no es una sorpresa, pero ¿cómo nos cuesta? La primera es que nuestra dependencia debe de estar siempre, siempre, siempre puesta en el Señor. No en nadie más ni nada más, solamente en el Señor. Un predicador, un puritano inglés, teólogo, en los 1600, se llamaba Thomas Goodwin, dijo esto:
A Dios le honramos más con nuestra dependencia de Él, más incluso que nuestro servirle a Él. Ahora, si dependemos de Él, le servimos. Pero si no te gusta Thomas Goodwin, vale, no pasa nada. La Biblia lo dice así. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y Él qué va a hacer? Enderezará tus veredas. Mira, necesitamos que nos enderecen las veredas, yo, por lo menos. Necesitamos eso del Señor. Y dice, de fiarnos del Señor 100% de todo nuestro corazón, reconocerlo en todos nuestros caminos. Proverbios 3, 5 al 6. ¿Qué pasa aquí? Yo me río con los discípulos, me encanta, porque la gente de la Biblia era gente normal y corriente, que se equivocaba cada rato, que metía la pata. No eran estos personajes ahí tan santos que no hay manera que seamos como ellos. No, al contrario, éramos iguales que ellos. Y me encanta. Versículo 35, ¿qué pasa? Los discípulos, seguramente aprovechando que Jesús está enseñando, descansando un poco ahí, mirando, viendo lo que pasa, qué buen día. Ayer estuvimos todo el día en Torrent, bueno, no todo el día, pero ahí disfrutando el día de campo. Pero ven que está anocheciendo, ven que la gente tiene hambre. Y los discípulos buscan una solución lógica. Y esto es interesante. Piensan en una situación lógica para todas estas personas y se lo presentan a Jesús. Seres humanos, como somos, como son, y van a Dios mismo, en vez de preguntarle qué hacer, le dicen, mira, esto es lo que hay y esto es lo que tenemos que hacer. No preguntaban, ya lo habían pensado, ya lo habían cocinado y se lo presentaron a Dios. ¿Cómo responde Jesús? Buena idea, muy buena idea. Adelante, despídelos. No. Jesús responde con una pregunta que intenta probar la fe de sus discípulos. Y esta gente, estos discípulos, habían estado con Jesús, habían visto milagros, como que, a ver, tío, ayer y no ves lo que puede ser, lo que puedo hacer yo. Pero les prueba la fe y les dice que, dadle vosotros de comer. Bueno, darle vosotros de comer. Y imagínate si eres tú y yo, estamos ahí, pero 5.000 hombres, bueno, las mujeres, los niños, dinero, o sea, ya lo habían pensado, 200 denarios. No, lo mejor es que se vayan a casa, que se vayan a la aldea, por ahí. Nosotros no necesitamos este problema. Nosotros no debemos de tomar responsabilidad por esta gente. Lo más fácil hubiera sido la decisión lógica o el plan lógico de los discípulos, decir, despídelos. Pero Jesús no quería despedir a la gente, porque Jesús tenía compasión de la gente. Y aquí empieza la enseñanza dirigida a los discípulos sobre la necesidad de fe completa y dependencia en aquel que hace posible lo imposible. Jesús les ayuda a crecer en esta área que nos cuesta, no sé si a vosotros, pero no, me cuesta a mí. Un área que nos cuesta dar control al Señor, depender de Él totalmente, tener fe de que lo que yo veo como imposible, pues si Dios quiere, es posible. Un grupo de turistas visitando un pueblo, igual como los pueblos de Extremadura, hay los pueblos perdidos, o aquí incluso en el centro, en Valencia, ¿no? Pintoresco, un pueblo bonito, pequeño, tranquilo. Un grupo de turistas paseando por ahí. Pues un turista vio a un señor anciano sentado en un banco y fue hacia él y le dijo un poco sarcástico, dijo, oye, ¿y aquí ha nacido algún gran hombre en este pueblo? Y el anciano le mira y le dice, no, solamente bebés. Solamente bebés. Cada persona, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, como creyentes, empezamos nuestra vida como un bebé en Cristo. No somos grandes hombres famosos, somos bebés en Cristo. Tengas 18 años o 60 años, somos un nuevo creyente que necesita crecer en el Señor. Y la intención y el deseo de Dios es que crezcamos y maduremos para ser una influencia positiva en la gente, pero más allá de eso, para también realmente conocer la grandeza de Dios como nuestro Padre Celestial.
Y cuanto más maduramos en la fe de bebé espiritual, cuanto más maduramos en la fe, y muchas veces por medio de las experiencias que tenemos, cuanto más maduramos en la fe, más grande va a ser Dios en nuestra perspectiva, en nuestra mente, más grande va a ser. Nuestra visión de Dios, al ser más clara y al entender su grandeza, cuanto más clara es en nuestra vida, más descansaremos en Él en el momento de prueba, en el momento de la práctica, donde es difícil vivir nuestra fe. Crecemos en nuestra habilidad de depender completamente en Él y saber que el Dios que encontramos en las Escrituras, en estas páginas, es nuestro lugar seguro, donde quiera que te encuentres hoy. Tu situación, tu vida espiritual, tu vida, donde quiera que estés hoy, tu lugar seguro siempre será Jesucristo. Bueno, debería ser así. Pero la realidad para muchos de nosotros quizás es lo opuesto. A pesar de la grandeza y la fidelidad y la omnipresencia y la omnipotencia, el poder de Dios, y a pesar de que Dios nos ama, se interesa por nosotros, tiene misericordia de nuestra vida y promete nunca dejarnos, a pesar de eso muchas veces nos encontramos llenos de preocupación, de ansiedades, de temor. Hay falta de paz en nuestra vida, todos nosotros. Somos humanos, hay lucha entre el espíritu y carne, somos humanos. Y muchas veces nos venimos abajo por diferentes situaciones y hay falta de paz. Y mira, la paz, cuando tú te has entregado al Señor, has nacido de nuevo, automáticamente el Señor te ha puesto su paz, su gozo, su mansedumbre, todo lo que Dios tiene, te lo ha puesto en tu corazón, en mi vida. Entonces, si me falta paz en mi vida es porque yo estoy decidiendo no vivir la paz que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, cada día es elegir, tomar esa decisión de decir, voy a vivir tu paz hoy, Señor. Voy a vivir tu gozo hoy, Señor. Voy a dejar que tú vivas a través de mí. Pero cuando permitimos que el temor domine, cuando el temor domina nuestra vida, es muy difícil oír la voz de Dios. Es muy difícil saber la voluntad de Dios. Y por consiguiente no depender de Él. Y casi toda confusión acerca de la voluntad de Dios, de oír la voz de Dios, viene cuando por temor confiamos en nuestro propio entendimiento, nuestra propia fuerza, nuestros deseos humanos. Y este pasaje nos recuerda eso. Tenemos que vivir cada minuto dependiendo de Dios. Si hay duda, Juan 15:5, Jesús mismo, separados de mí, nada podéis hacer. Misionero a China, Hudson Taylor, dijo de esta manera, hay maneras de encarar la vida, ¿no? de hacer esto. Podemos planificar muy bien e intentar llevarlo a cabo con nuestra propia fuerza, o podemos planificarlo bien y pedir que Dios lo bendiga, o la forma que a Él le gustaba es, empezamos con Dios y le preguntamos sus planes y nos ofrecemos a Él para llevar a cabo sus propósitos. ¿Veis la diferencia? Yo creo que Blackaby sacó su estudio de eso, de mi experiencia con Dios, donde él decía, mira dónde está obrando Dios y únete a lo que Él está haciendo. Depender del Señor. Ahora, voy a clarificar, porque depender del Señor, de Dios, no significa que nos quedamos sentados y a ver qué pasa. Tampoco es eso, porque Dios no es un genio ahí que... No. ¿Necesito un trabajo? Pues Señor, necesito un trabajo, tú ya lo sabes. A ver, abre las puertas que tú quieras, donde tú me quieras poner para hacer testimonio a la gente, para ayudar a la gente, donde tú quieras. Pero hago mi currículum, me levanto por la mañana, me pongo el trajecito, lo que sea, la corbata, y voy a ver, voy a visitar, voy a llamar, voy a hablar. Claro, no nos quedamos sentados a ver qué pasa. Pero en lo que estamos haciendo, en las cosas que sí podemos hacer, sabemos que el Señor tiene el control de todo eso. Y pedimos y dependemos del Señor. Bueno, la segunda enseñanza, la primera depender de Dios. La segunda enseñanza que vemos aquí es que debemos siempre mirar lo que hay alrededor nuestro. Lo que podemos ver, lo que hay alrededor nuestro. Versículo 38 dice, ¿cuántos panes tenéis?
Jesús sabía cuántos panes había. Jesús sabía que había un chaval inteligente, preparado, que sabía que se iba por ahí, que dice, me voy a llevar un bocadillo. Porque me va a dar un hambre. Y mira, de 5.000 hombres, personas, el único inteligente que se llevó algo para comer. Jesús sabía. Jesús sabía. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos? Cuando dice, ¿cuántos panes tenéis? Pregunta, después dice, id y vedlo. Jesús les envía a ir y ver dónde estaban estos panes y estos pececillos. Muchas veces no vemos la obra de Dios, no vemos el milagro porque miramos más allá o vemos otras situaciones y recursos y personas y decimos, si solo tuviera esto, pues sí, se podría. Si esto, si solo esto. Si no fuera así. Y nos perdemos de lo que hay delante de nuestros ojos. Limitamos las posibilidades porque vemos con lógica humana, con ojos humanos. Sin embargo, esto es interesante. El comienzo del milagro, el comienzo de la solución estaba delante de los ojos humanos. Y era algo físico. Algo quizás imperceptible o demasiado absurdo. Un niño con unos panes y peces va a ser la solución para darle de comer a esta gente. Miramos más allá, no vemos lo que hay delante. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves lo que hay, ¿qué tienes que hacer? Pues ponlo al servicio del Señor. Cuando vemos lo que hay, debemos ponerlo al servicio de Jesús. La tercera enseñanza. Versículo 38 dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y di verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Le contestaron y se lo dieron a Jesús. Le dieron lo poco que había a Jesús. Se lo entregaron a Dios. ¿Cuáles son los panes o los peces en tu vida, en mi vida? Las cosas que ni siquiera consideras o ves como útil o suficiente. Moisés, ¿os acordáis? La vara. Jesús ahí, ese tratamiento en los primeros 4 capítulos de Éxodo, para que Moisés fuera a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y Moisés, excusa tras excusa, excusa tras excusa. En una de ellas, Dios le responde y dice, hey Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés tenía la vara, una vara que usaba con las ovejas, un instrumento de todos los días cotidiano. Algo común, cotidiano, que también se puede comparar a nuestra vida, nuestro testimonio, que en las manos de Dios, ¿qué pasa? Se convierte en algo extraordinario. Lo que Dios ha hecho en tu corazón es algo extraordinario, en una persona común, normal, cotidiano. Y Dios hace estas cosas no para nuestra gloria, no para nuestro provecho, sino para Él. La vara, en Éxodo 4:2, una vara común, toda, bueno, quién sabe, usada. que muchos hemos tenido vidas así, esas varas cansadas, usadas. En Éxodo 4:20 se describe la vara como la vara de Dios. Nuevo, poderoso. Algo increíble y extraordinario. La vara condujo a Israel en la salida de Egipto. La vara tragó las varas y las culebras de Faraón. La vara golpeó las aguas del Nilo y toda la corriente del río se volvió en sangre, en las plagas. La vara dividió en dos el Mar Rojo, abriendo el camino salvador en medio de las aguas para un pueblo entero. Con esta vara, Moisés abrió manantiales de agua fresca en el desierto ardiente. La vara era el instrumento de la victoria y era el instrumento de la bendición. Unida a las promesas de Dios, a la palabra de Dios que iba a rescatar a su pueblo, hizo milagros a favor de Israel. La vara también, no nos olvidemos de algo que generalmente no. La vara apoyaba, la vara en el camino te apoyaba, te ayudaba a caminar. ¿Qué tienes alrededor tuyo? Igual no disponemos de ningún objeto que obre milagros, pero tenemos
lo que junto a la vara obraba maravillas es la palabra de Dios, las promesas de Dios, y tenemos el testimonio del Señor en nuestro corazón, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que está haciendo en tu vida. Y cuando aprendemos a traerle a Dios lo que ya nos ha dado, poco es mucho cuando Dios está en ello. Cuando estamos dispuestos a ofrecer nuestras vidas sacrificialmente, dejar de lado nuestro control sobre lo que Dios nos ha dado, tiempo, dinero, talentos, Dios usará estas cosas ordinarias para crear cosas extraordinarias. Y nunca creamos como creyentes, como familia, como iglesia, nunca creamos que los recursos que tenemos son muy pocos para servir a Dios. Y no creas que Dios no te usa para llevar el Evangelio a otros, porque eso es una mentira del enemigo. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? La Biblia dice, tiene una contestación para todo. 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos usa a todo aquel que está dispuesto a ser usado por el Señor. Wow. Vale. Había un problema, había un desafío, había un problemita ahí de comida. Los discípulos, este problema, la situación llevaría a los discípulos a aprender, empezar a aprender. Empezar a depender de Dios. Ven, identifican lo que hay, lo que tienen, se lo llevan a Jesús, y en este momento toca algo que seguramente muy difícil para ellos y muy difícil para nosotros. La cuarta enseñanza de que obedezcamos a Jesús cuando aún no entendemos lo que va a hacer. Hemos cantado, ¿no? Aunque mis ojos no puedan ver. Obedecer a Jesús cuando aún no entendemos lo que va a hacer o cómo lo va a hacer. Versículo 39 al 40. Esto sería una buena película. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Los dividió en grupos. ¿Por qué? Bueno, para mis amigos muy organizados, planificadores, Dios es un Dios de orden, lo dice la palabra. Dios es un Dios de orden. Y antes del milagro, antes de hacer esto que iba a hacer, antes de darle de comer, organizó la situación. Pero yo sugiero que lo hizo, o al hacerlo, Jesús creó una expectativa. Jesús creó una expectativa, para los discípulos, para la gente, igual los discípulos más que la gente. Pues lo dices. No lo veo, pero algo vas a hacer. Aquí va a pasar algo. Los discípulos no sabían todavía cómo lo iba a hacer, pero obedecieron, hicieron lo que él les dijo, con las cestas. Y quizás para nosotros, ¿cómo vivir efectivamente lo práctico en el día a día en medio de las pruebas? Yo creo que quizás esto es muy importante. Que nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra mente tenga una expectativa de lo que Dios va a hacer. Obedecer al Señor, lo que sabemos que tenemos que hacer, sin saber exactamente cómo va a hacer, es lo que va a hacer, pero tener un corazón expectante, que es un gran entusiasmo y anticipación, confiando en su plan. Siempre recuerdo un amigo mío que me decía, incluso que vivía aquí en Valencia, Lonnie, decía, cada mañana me levanto, me miro al espejo, voy al espejo y digo, Dios, hoy es el día que alguien te va a conocer por medio de algo que diga o algo que lea. Hoy será el día que me vas a usar. Mira, eso lo aplicas a cualquier cosa. Hoy es el día, Señor, que me vas a usar para ayudar a una persona desanimada. Hoy es el día que me vas a ayudar a perdonar a mi enemigo. Hoy es el día que vas a crear esto, que vas a hacer esto. No sé cómo lo vas a hacer, pero confío en ti. Expectativa. Expectante
de la obra. Porque yo creo que si nos levantamos cada día o si vamos por la vida así con la cara triste y... ¿Cómo es la palabra? No esperando que Dios va a hacer algo, pues no, vamos a creer que no va a hacer nada y no vamos a ver nada. No vamos a ver la obra del Señor. La quinta enseñanza. Esto es muy importante también. La quinta cosa que Jesús nos enseña aquí es la importancia de dar gracias a Dios por lo poco. 41 dice, tomó los 5 panes, Jesús, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Bendijo, partió el pan, dio a sus discípulos y repartió. Pero él alzó los ojos a Dios, a su Padre, Jesús mismo, siendo Dios, alza los ojos a Dios, al que le había enviado, al proveedor, con corazón agradecido, reconociendo quién tiene el poder y la autoridad. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, ¿qué hizo? Levantó los ojos al cielo, oró a Dios, porque el milagro le pertenece a Dios y que no quepa duda que la obra de Dios es la obra de Dios. No somos nosotros. El salmista lo sabía. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia y verdad. Salmo 115:1. Corazón agradecido. Yo creo que hay que tener cuidado con por lo menos 2 cosas. Si queremos tener un corazón 100% agradecido con Dios, creo que es importante tener cuidado de 2 cosas. Pensando en este pasaje. Y la primera es que no veamos tanto el milagro, sino al Dios que hace el milagro. Cuando nos dejamos llevar por el milagro más que el Dios del milagro, pues ahí nos metemos en un montón de problemas. Podemos incluso ser un poco como aquellos no creyentes, que le dan más importancia a la creación y no al Creador. Pero el problema con nosotros es que lo justificamos espiritualmente. O sea, el retrato acaba siendo más importante, famoso o conocido que el pintor. Otra cosa para tener cuidado. Para tener un corazón agradecido, tengamos cuidado de no buscar un milagro por intereses propios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el pasaje no vemos esto, pero sabes que más adelante en Juan 6:26, Jesús hace referencia a esto mismo. En Juan 6:26, capítulos o aquí, dice, me buscasteis no porque habéis visto las señales, sino porque os saciaste del pan. O sea, solo queríais ese milagro inmediato, queríais eso físico, lo que te calmaba tu hambre. Y yo soy más que eso. Yo soy mucho más que eso. Yo puedo hacer un milagro en tu corazón. Tú ves esto con los peces y esto puede que... Eso no es nada. Yo puedo crear un corazón nuevo en tu vida. Y lo dice, no de esa manera, pero dice en el siguiente versículo, dice, trabajad no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Lo que permanece, lo que es eterno, no temporal, todo esto se acaba. La relación, la comunión íntima con Jesús, con el Señor. El milagro también sirvió para mostrar la divinidad de Jesús, mostró que era Dios, sí, y el poder de su Padre que le envió, pero lo importante es la vida que nos da Jesús, la transformación de corazón. Y los discípulos sí le conocían ya, pero había cosas que necesitaban crecer, que el Señor les quería enseñar. Si volvemos al comienzo, bueno, en este pasaje, al versículo 34, yo creo que es el versículo clave y fundamental, porque muestra el corazón de Jesús, muestra lo que era importante para Jesús. En el 34 dice, salió Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús siempre buscaba ministrar a la necesidad del alma, a la necesidad espiritual de la gente, a lo que era importante.
Porque Jesús sabía, obviamente, y lo sabemos nosotros, que lo que es físico termina, pero lo espiritual continúa. Entonces, ¿qué vas a cuidar más? ¿Qué es más importante? No descuidamos vivir aquí, la responsabilidad y todo eso. No, para nada. Yo nunca digo eso. Pero, ¿cómo descuidamos lo espiritual? Jesús, motivado por compasión, ve la necesidad de la gente. En Mateo, hablando de esto mismo, Jesús va más allá. Va más allá. Dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de mies que envíe más obreros. ¿Por qué? Hay mucha necesidad espiritual. La gente no me conoce. Y mira, quiero que pensemos un poquito en esto. Simbólicamente, la comida física que Jesús multiplicó en este milagro se puede comparar al milagro de vida eterna que nos da el Señor. Y el hecho que nos quiere usar a nosotros para repartir el Evangelio a la gente. Le dio la cesta a los discípulos pusieron la cesta de comida delante de la gente. Ahora le tocaba a la gente si iban a coger. Y nosotros como creyentes tenemos el Evangelio, la salvación del Señor en nuestra vida, su transformación, y somos las cestas, y estamos adelante y decimos, mira Jesús. Y le toca a la gente, si va a recibir, si va a querer mirar hacia Jesús. De la misma manera que los discípulos repartieron lo que habían recibido, el Señor quiere que repartamos la esperanza de vida eterna. A una sociedad que tiene mucha hambre. Y no lo sabe, quizás. Una sociedad que está vacía. Y el ministerio no tiene horario, los discípulos venían cansados y bueno, no pudieron descansar mucho, ¿no? Lo digo muchas veces, lo diré otra vez, lo que oí de una persona a vez. Cada persona que veas o es un creyente que necesita ánimo o es una persona que no tiene a Jesús que necesita a Jesús. El ministerio y Jesús constantemente, por la compasión dentro de él, hablaba a la gente. Hablaba. ¿Cómo respondes tú a la compasión de Jesús? Porque Jesús tiene compasión por tu vida. Y seguramente te ha hablado una y otra vez de diferentes maneras. ¿Cómo respondes? ¿Solamente quieres pan o quieres una relación con el Señor? O ya le conoces, como la mayoría aquí. Somos creyentes, quizás como los discípulos seguimos a Jesús, pero vemos con nuestros ojos y nuestra lógica y llevamos a cabo nuestros planes sin depender de Él. Seguro que no hay nadie aquí así. Pues yo soy así. Muchas veces pierdes de vista y dejas de depender del Señor. Bueno, sea cual sea el lugar en que te encuentres, el Señor quiere tocar tu corazón y restaurar tu vida. Arrepiéntete, pon tu fe en Jesús y dale el control de tu vida. Y si lo has hecho, lleva a otras personas a los pies de Jesús. Entonces, enseñanzas, depende de Jesús. Mira lo que ha puesto a tu alrededor y en tu vida y ponlo al servicio de Él. Obedécele aunque no entiendas lo que va a hacer y hazlo todo con un corazón agradecido a Él.